Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga. Estamos en este capítulo 9, un capítulo que habla de Israel y cómo el apóstol Pablo expresa sus sentimientos con respecto a su nación. Tenemos que recordar en el contexto completo de este capítulo, en donde Pablo dice: ¿por qué mi nación no reconoció al Salvador? ¿Por qué mi nación completa no se dio cuenta que la redención, la salvación había llegado? Era el año agradable del Señor. Pero luego comienza a explicar de que no todos los hijos de Abraham es la descendencia de Abraham, sino que el hijo de la promesa, que es en Isaac. Y luego dice: y si bien el hijo de Isaac, que si bien Isaac tuvo mellizos, no venía la promesa en los dos, sino solo en Jacob. Y dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y luego dice: Dios es injusto, así, pensando en la pregunta de algún lector, diciendo: ¿cómo esto? Que a algunos Dios aborrece y otros ama, ¿cómo es eso? Entonces Pablo sigue diciendo, dice: de ninguna manera, porque Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y él comienza a explicar esta profundidad y dice: así como el alfarero que del barro hace vasos para honra, o sea, para misericordia, y otros de deshonra, de ira. Y está en ese misterio de la voluntad de Dios que habla el apóstol en el libro de Éfeso. Pertenece a la voluntad de Dios. Y luego dice, cita a Pablo el profeta Oseas, cuando habla de que Dios se hace de un pueblo que no era llamado pueblo y hace hijos de los que no eran hijos. Y luego cita a Isaías y dice: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ya seríamos como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. En eso habíamos quedado el día de ayer, en que luego Pablo dice: bueno, al parecer Dios tiene un remanente, o sea, hay un Israel dentro de Israel. Y también hay pueblo donde antes no era pueblo, refiriéndose a los no judíos. Y empieza a explicar de qué se trata esta salvación, ¿ya? Y aquí entramos en el verso 30, en donde nuevamente Pablo comienza con estas preguntas que se puede hacer el lector o algún lector. Y dice en el verso 30, entonces, ¿qué diremos al respecto de lo que hemos hablado? Que los no judíos que no buscaban la justicia, la han alcanzado, es decir, la justicia que viene por medio de la fe, pero Israel, que buscaba una ley de justicia, no la alcanzó. O sea, dice, ¿cómo podemos explicar esto? Aquellos que no eran judíos, o sea, todos nosotros, o bueno, por lo menos los que no son judíos, alcanzamos la justicia cuando no la andábamos buscando y la alcanzamos, un regalo. Y dice, y Israel, verso 31, que buscaba una ley de justicia, no la alcanzó. Y dice, en el verso 32 responde, que ¿por qué no la alcanzó Israel, que buscaba una ley de justicia? ¿Por qué no la alcanzó? Y explica aquí: porque no la buscaba a partir de la fe, sino a partir de las obras de la ley.
y tropezaron en la piedra de tropiezo. Y aquí hay una tremenda respuesta a estas interrogantes que se puede hacer algunas personas, o él mismo decía: tengo un pesar en mi corazón, tengo una tristeza. Éramos la única nación, la única que estaba esperando la redención, la única que estaba esperando al Salvador, al Mesías, al ungido príncipe, la única que se nos reveló el culto, porque cada año presentaban, sacrificaban un cordero de un año, inmaculado, sin defecto alguno, para remisión de pecado. Éramos la única nación que se nos reveló el culto, la única que tenía profetas, que venían a través de ellos las promesas. Somos lo único que teníamos las promesas. ¿Cómo se nos fue a pasar que viniendo el Cristo y el Mesías, la nación completa no dobló rodillas? Y ahí empieza él a explicar de qué se trata la salvación, porque recuerden que esta carta que hace Pablo a la iglesia de Roma explica el Evangelio. Entonces aquí él dice, es que siempre se ha tratado esta salvación por fe. Recuerdan Habacuc, el profeta Habacuc, capítulo 2, verso 4, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué se dice ahí en Génesis 15, verso 6 de Abraham? Dice, y creyó a Jehová. ¿Quién? Abraham. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Siempre la salvación ha sido por fe. En los antiguos, en la fe de la promesa, que se mantuvieron firmes. Abraham se mantuvo firme, y como él muchos hombres se mantuvieron firmes y murieron no viéndola, pero sí murieron creyéndola y viviendo en ella. Pero ahora a nosotros se nos fue revelada en Cristo la promesa y la salvación. La justicia siempre ha sido por la fe. Y el que justifica es Dios. ¿Y cómo justifica Dios? Sí, es a través de su Hijo, su unigénito Cristo. Entonces, ¿por qué no toda la nación, no todo Israel fue redimido? ¿Por qué? Y aquí está la respuesta, verso 32. Porque no la buscaba a partir de la fe. No la buscaba a partir de la fe. La nación de Israel, ahí en ese tiempo que está viviendo Pablo, en donde se aflige, dice, ¿por qué no toda la nación fue redimida? ¿Por qué no toda la nación reconoció al Mesías cuando era el año agradable del Señor, cuando Él se presentó? Y aquí explica, porque no la buscaba a partir de la fe. Ahí en Hebreos 11, cuando está ahí el pasillo donde están todos los hombres justos de la fe y mujeres como Sara, como Rahab, todos ellos fueron justificados por la fe, como dice Habacuc, capítulo 2, verso 4. Pero ¿qué pasó con los israelitas que no fueron redimidos? La explicación es porque no la buscaba, la redención no la buscaban a partir de la fe, sino a partir de las obras de la ley. ¿Y qué les pasó por buscar la justificación por las obras de la ley? Dice, tropezaron en la piedra de tropiezo. Y recordemos que la ley es un indicador
que Dios puso, un mentor que Dios puso para que nosotros supiéramos, todos supieran lo que le agrada y lo que no le agrada. La puso para aquellos que no caminaron en fe. Abraham caminó en fe, porque en Génesis 15:6 dice, y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces la ley fue para aquellos que no caminan y no buscan a Dios por medio de la fe. En 1 de Timoteo capítulo 1 verso 9 dice, la ley no fue dada para el justo, porque el justo camina por la fe, como fue Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Rahab, esa mujer que nació en Jericó, creyó en Jehová y le fue contado por justicia cuando protegió a los espías, cuando los escondió, cuando ella puso el pecho para las balas y dice, aquí no ha venido nadie, pero aquí pasaron, pero no sabían quiénes eran, así que si ustedes los alcanzan, vayan ahora y vayan a buscarlo. Ella los protegió y les fue contado por justicia. Entonces, la ley, dice en 1 Timoteo 1:9, la ley no fue dada para el justo, porque el justo camina por fe, sino para los transgresores y los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y matricidas, para los homicidas. Por eso cuando alguien está en estas prácticas, uno le habla y le dice, esto es pecado, esto no le agrada a Dios. Pero te tenemos una buena noticia. Esta es la mala. Estás en tus delitos y pecados. ¿A quién se lo estamos diciendo? A los que no caminan por esta fe. ¿La fe en qué? La fe en Dios. Entonces nosotros tenemos que decirle, mira, ¿sabes qué? Tú eres un desobediente, un impío, un pecador, un irreverente. Eres un homicida. Esto no le agrada a Dios. Pero te tengo una buena noticia. Esta es la mala. Pero tranquilo, estábamos todos en esa misma condición. Te diremos una muy buena noticia. Y presentamos el Evangelio por medio de Jesucristo. Ahora, todos estos pecados no quedan impunes. Porque cuando uno cree en Cristo, cuando uno le predica el Evangelio, uno tiene que hablar de esto, de estas faltas, le tenemos que decir. Porque la ley no fue dada para el justo, no fue dada para el que tiene fe en Dios, para aquel que camina en obediencia en Dios, sino para los transgresores, para los irreverentes, para los desobedientes, para los que caminan sin ley. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, los tenemos que llevar al arrepentimiento. Por eso, cuando Jesús comienza su ministerio, dice que comienza predicando con el arrepentimiento. Dice, arrepiéntense, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién lo estaba diciendo? La máxima manifestación del reino aquí en la tierra. El Verbo hecho carne. Y cuando nosotros reconocemos nuestra condición sin Él, nos arrepentimos y decimos, ¿sabes qué? Esta salvación que está ofreciendo Cristo es la que yo necesito, porque la salvación es para los pecadores y me reconozco pecador. Esta salvación es para mí. Yo creo, Cristo, en lo que tú hiciste por mí en la cruz, y Cristo en la cruz pagó. Él recibió la copa de ira, el pago de los delitos
y pecados. Él pagó. Él pagó. Y cuando eso nosotros lo creemos y reconocemos cuál es nuestra condición sin Él y nos arrepentimos, entonces el Señor nos da todo su perdón. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál fue la falla del pueblo, de la nación que no fue redimida? ¿Cuál fue? ¿Por qué no fue redimida? ¿Por qué no reconocieron al Señor? Porque no, la salvación no la buscaba a partir de la fe, sino a partir de las obras de la ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo. Ellos creyeron que cumpliendo la ley, que era imposible cumplirla, ya estaban listos, estaban del otro lado. Y no se dieron cuenta que ellos necesitaban la salvación. No reconocieron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se olvidaron el culto que ellos hacían cada año, al escoger un cordero de un año perfecto y llevarlo a sacrificio para perdón de sus pecados. O sea, al hacer ese culto cada año, estaba claro que ellos no podían cumplir la ley. Porque si ellos realmente cumplían la ley, entonces no necesitaban practicar el culto, que cada año sacrificar el cordero inmaculado para perdón de sus pecados como nación. Se olvidaron. ¿Y qué les pasó? Tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿En quién? En Cristo. Y verso 33, y aquí lo dejamos, refiriéndose al profeta Isaías en el capítulo 28, verso 16, donde profetiza. Y dice: yo pongo en Sión, recuerden que Sión es una palabra de reino, yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de caída, pero el que cree en él no será avergonzado. Y está hablando que la redención, la justificación, pasa por Cristo, la roca. Qué precioso. Para reflexionar, para meditar y para seguir escudriñando. Así que eso, hermano, si esta palabra le bendijo, siga escudriñando en ella. Si Dios permite, si así lo quiere, nos estaríamos viendo mañana. God bless you, shalom, Dios abençoe, y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranata, hermano.